Saludos, damas y caballeros. Saludos, chicos y chicas, estudiantes y profesionales de la carrera de mercadeo. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su profesor de investigación de mercado 1 y 2. En esta ocasión quiero consultar y tratar con ustedes las unidades 3, 4 y 5 de la materia Investigación de Mercado 1. En el mismo orden que la podemos ver en la pantalla, la unidad 3 son los métodos de recolección de datos, la unidad 4 son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, y la unidad 5 son la presentación de los datos. En ese mismo orden vamos a estar conociendo, socializando y compartiendo cada uno de estos temas de estas tres unidades, 3, 4 y 5 de la materia Investigación de Mercado 1. Mi nombre es Henry Valdés Montero, mercadólogo y economista con especialidad en investigación de mercado, marketing estratégico, marketing turístico, marketing comercial y investigación de mercado. Es para mí más que un placer estar con ustedes compartiendo estos conocimientos. Los métodos de recolección de datos. ¿Qué entendemos por métodos de recolección de datos? Pues bien, los métodos y los instrumentos de recolección de datos es un principio cualquier recurso, en un principio cualquier recurso de que trata valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, el análisis documental y el análisis de contenido. La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determina la técnica a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. Los instrumentos de la recolección de datos es en un principio, como habíamos dicho, cualquier recurso del que va a valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos. De este modo, el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación. Resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? La técnica de recolección de datos son mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de forma organizada y con objetivo específico. Usualmente se usan en investigación científica y empresarial, estadística y de marketing. Cada una de estas técnicas permite recopilar información de diferente tipo. Por este motivo, es importante conocer sus características y tener claros los objetivos para elegir aquellas que permitan recoger la información apropiada. La clasificación de las técnicas de recolección de datos, ¿cuáles son y qué son? Pues bien, las técnicas de recolección de datos se clasifican en cualitativas, cuantitativas y mixtas. La investigación cuantitativa busca recolectar datos numéricos o exactos. Sus técnicas son estandarizadas, sistemáticas y buscan obtener datos precisos.
Por esta razón, tiene mayor aplicación en estadística o en ciencias exactas como la biología o la química. La investigación cualitativa, en cambio, busca obtener información sobre el contexto y las características de los fenómenos sociales. Por esta razón, los datos numéricos no son suficientes y requieren técnicas que permitan conocer más profundamente las realidades que se desean analizar. Los procesos de la investigación. Durante todo el proceso de la investigación, tanto para conformar el marco teórico como en el marco metodológico, en el teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y de sus afiches o de su fichaje, mientras que en el metodológico, por ser el trabajo operativo de desmenuzar y escrutar las variables, se requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y diversificados. En los instrumentos de recolección de datos es el principio cualquier recurso, como los habíamos dicho en otra ocasión, que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo, fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, escala de actitud u opinión. Los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los datos, la realidad, y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase. El procesamiento de datos. Lo que se pretende obtener corresponde a los indicadores de estudio, lo cual aparece en forma de preguntas, es decir, de características a observar, y así elaborarán una serie de instrumentos que serán lo que en realidad requiere la investigación u objeto de estudio. Vemos aquí que la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Conociendo ya la entrevista como uno de los medios y herramientas de recolección de datos, la entrevista es en esencia una conversación bien planificada. En ella el entrevistador plantea una serie de preguntas o temas de debates a una o varias personas con el fin de obtener información específica. Puede realizarse personalmente, por teléfono o de manera virtual. Sin embargo, en algunos casos es importante la interacción personal con el entrevistado para poder tomar nota de la información que brinda la comunicación no verbal. Por ejemplo, en una investigación que indaga sobre las causas de la deserción escolar, en una institución puede aplicarse la entrevista. En este caso puede ser útil entrevistar a sectores o actores de la problemática como padres y estudiantes, al igual que funcionarios públicos, para comprender mejor la problemática. Seguimos con la entrevista según la organización. Según la organización de una entrevista, esta puede ser estructurada, semiestructurada o informal. Una entrevista estructurada es aquella en la cual el entrevistador tiene una lista de preguntas definidas previamente y se limita estrictamente a ellas. En la entrevista semiestructurada existe una serie de preguntas o temas generales de conversación. Sin embargo, el entrevistador puede desarrollar preguntas nuevas a medida que vayan surgiendo los temas de su interés. Finalmente, la entrevista informal es aquella que no está guiada por una lista de preguntas predeterminadas. El entrevistador tiene claro los temas sobre lo que quiere indagar y lo conduce o lo induce de manera espontánea en la conversación. Los cuestionarios y las encuestas. Los cuestionarios y las encuestas son técnicas en las cuales se plantea una lista de preguntas cerrada para obtener datos precisos. Usualmente se usan en investigaciones
cuantitativas, pero también pueden incluirse preguntas abiertas para permitir un análisis cualitativo. Es una técnica muy extendida porque permite obtener información precisa de una gran cantidad de personas. El hecho de tener preguntas cerradas permite calcular los resultados y obtener porcentajes que permitan un análisis rápido de los mismos. Además, es un método ágil, teniendo en cuenta que no requiere la presencia de un investigador para realizarse. Puede hacerse masivamente por correo o a través de internet o vía telefónica. La observación. La observación es una técnica que consiste precisamente en observar el desarrollo del fenómeno que se desea analizar. Este método puede usarse para obtener información cualitativa o cuantitativa de acuerdo con el modo en que se realiza. En investigación cualitativa, permite analizar las relaciones entre los participantes gracias al análisis de sus comportamientos y de su comunicación no verbal. En investigación cuantitativa es útil para hacer seguimiento a la frecuencia de fenómenos biológicos o al funcionamiento de una máquina. Tenemos los grupos focales. Los grupos focales podrían describirse como una entrevista grupal. Consiste en reunir a un grupo de personas que comparten características relacionadas con la investigación y orientar la conversión hacia la información que se desea obtener. Es una técnica cualitativa útil para analizar opiniones combinadas, contradicciones u otros datos que surgen de la interacción entre las personas. Continuando con el ejemplo de la deserción, podría aplicarse un grupo focal entre docentes, padres y estudiantes de una escuela. Los documentos y los registros. Esta técnica consiste en examinar los datos presentes en documentos ya existentes como base de datos, actas, informes y registros de asistencia, etc. Por lo tanto, lo más importante para este método es la habilidad para encontrar, seleccionar y analizar la información disponible. Es necesario tener en cuenta que la información recopilada puede dar información inexacta o incompleta. Por este motivo, debe ser analizada en relación con otros datos para que se pueda ser utilizada en la investigación. Por otro lado, tenemos la etnografía. La etnografía es una técnica cualitativa en la cual se ejerce una observación continuada del grupo social que se desea analizar. En ella, el investigador lleva un diario de sus observaciones y también emplea otras técnicas como entrevistas y grupos focales para complementar. Su propósito es comprender a profundidad las dinámicas sociales que se desarrollan dentro de un grupo determinado. Sin embargo, existe una polémica en torno a su objetividad por la dificultad de separar complementos o completamente al investigador de su objeto de estudio. También como una técnica de investigación tenemos la técnica Delphi. La técnica Delphi consiste en indagar a una serie de expertos en un tema determinado para orientar la toma de decisiones. Toma su nombre del oráculo del Delfos, que es una fuente a la que acudían los griegos para obtener información sobre su futuro y así orientarse para la toma de decisiones. Con el fin de obtener resultados precisos, los expertos son consultados a través de un cuestionario. Las respuestas recibidas se cuantifican y se analizan como información cuantitativa. En la representación gráfica de los datos, las tablas estadísticas representan toda la información de modo esquemático y están preparadas para los cálculos posteriores. Los gráficos estadísticos nos permiten esa información de modo más expresivo. Nos van a permitir con un solo golpe de vista entender de qué se nos habla, observar sus características más importantes, incluso sacar algunas conclusiones sobre el comportamiento de la muestra donde se está realizando el estudio.
La presentación de datos estadísticos constituye en sus diferentes modalidades en uno de los aspectos de las estadísticas descriptivas. A partir, podemos visualizar a través de los diferentes medios escritos y televisivos de comunicación masiva la presentación de los datos estadísticos sobre el comportamiento de las principales variables económicas y sociales nacionales e internacionales. Tenemos en primer lugar la presentación escrita. Esta forma de presentación de informaciones se usa cuando una serie de datos incluye pocos valores, por lo cual resulta más apropiada la palabra escrita como forma de escribir el comportamiento de los datos. Mediante la forma escrita se resalta la importancia de las informaciones principales. Y en segundo lugar, la presentación tabular. Cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y de columnas que responden a un ordenamiento lógico. Es de gran ayuda esa importancia para el uso importancia para el usuario, ya que constituye la forma más exacta de presentar las informaciones. Tenemos los tipos de gráficas. Toda investigación de índole científico se apoya y se basa en un conjunto de datos debidamente analizados e interpretados para llegar a un punto en el que podamos extraer relaciones de casualidad o de correlación. Es necesario observar múltiples observaciones de manera que se pueda falsear y comprobar la existencia de la misma relación en diferentes casos o en el mismo sujeto a través del tiempo. Y una vez hechas estas observaciones, se hace falta tener en cuenta aspectos como la frecuencia, la media, la moda o la dispersión de los datos obtenidos. El gráfico, a nivel estadístico y matemático, denominado gráfica, a aquella representación visual a partir de la cual pueden representarse e interpretarse valores generalmente numéricos. De entre las múltiples informaciones extraíbles de la observación de la gráfica, podemos encontrar la existencia de relación entre variable y el grado en que se da la frecuencia o la proporción de aparición de determinados valores. Esta representación visual sirve de apoyo a la hora de mostrar y comprender de manera sintetizada los datos recabados durante la investigación, de manera que se puede tanto los investigadores que llevan a cabo el análisis como otros puedan comprender los resultados y resulte sencillo utilizarlo como frecuencia, como información a tener en cuenta o como punto de contraste entre las realizaciones de nuevas investigaciones y metaanálisis. Los tipos de gráficos o gráficas. Existen muy diversos tipos de gráficas, generalmente aplicándose una u otra en función de lo que se pretende representar o simplemente de las preferencias del autor. A continuación indicamos algunas de las gráficas más conocidas y comunes. La gráfica de barras. El más conocido y utilizado de todos los tipos de gráficas es el gráfico de diagrama de barras. En este se presentan los datos en forma de barra contenida en dos ejes cartesianos, coordenadas y abscisa, que indican los diferentes valores. El aspecto visual que nos indica los datos es la longitud de dicha barra, no siendo importante su grosor. Generalmente se emplea para representar la frecuencia de diferentes condiciones o variables discretas. Por ejemplo, la frecuencia de los diferentes colores de iris en una muestra determinada, que solo pueden ser unos valores concretos. Únicamente se observa una variable en la abscisa y la frecuencia en las coordenadas. La gráfica circular o por sectores. El también muy habitual gráfico en forma de quesito. En este caso, la representación de los datos se lleva a cabo mediante la división de un círculo en tantas partes como valores de las variables investigadas y teniendo cada una de las partes un tamaño proporcional a su frecuencia dentro del total de los datos.
Cada sector va a representar un valor de la variable con la que se trabaja. Este tipo de gráfico diagrama es habitual cuando se está mostrando la proporción de casos dentro del total, utilizando para representarlo valores porcentuales, el porcentaje de cada valor. Tenemos los gráficos de líneas. En este tipo de gráficos se emplean líneas para delimitar el valor de una variable dependiente respecto a otra independiente. También puede usarse como para comparar los valores de una misma variable o de diferentes investigaciones utilizando el mismo gráfico, usando diferentes líneas. Es usual que se emplee para observar la evolución de una variable a través del tiempo. También tenemos los gráficos de dispersión. El gráfico de dispersión o gráfico XY es un tipo de gráfico en el cual mediante los ejes cartesianos se representa en forma de puntos todos los datos obtenidos mediante la observación. Los ejes X y Y muestran cada uno de los valores de las variables dependientes y otra independiente o dos variables de las que se esté observando si presentan algún tipo de relación. Los puntos representados en el valor reflejado en cada observación, lo que al nivel visual dejará ver una nube de puntos a través de los cuales podemos observar el nivel de dispersión de los datos. También los gráficos de caja y bigote, esos son caja, son cada uno de los tipos de gráficas que tienden a utilizarse de cara a observar la dispersión de los datos y cómo estos agrupan sus valores. Se parte del cálculo de los cuartiles, de los cuales son los valores que permiten dividir los datos en 4 partes. Así podemos encontrar un total de 3 cuartiles, el segundo de los cuales se correspondería con la mediana de los datos, que va a configurar la caja en cuestión. Los llamados bigotes serían la representación gráfica de los valores extremos. Y ya para finalizar, tenemos los gráficos de área. En este tipo de gráficas se observa de manera semejante lo que ocurre con los gráficos de líneas, la relación entre variables dependientes e independientes. Los pictogramas. Se entiende por pictograma a un gráfico en el que en vez de representar los datos a partir de los elementos abstractos como barras o círculos, se emplean elementos propios del tema que se está investigando. De este modo se hace más visual. Sin embargo, su funcionamiento es semejante al del gráfico de barras, representando la frecuencia de la misma manera. Los cartogramas. Este gráfico resulta de utilidad en el terreno de la epidemiología, indicando las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia un determinado valor de una variable. Las frecuencias o rango de frecuencia se indican mediante el uso del color, requiriéndose una leyenda para comprenderse o el tamaño. Ya ahí podemos ver cada uno de estos elementos, herramientas y datos utilizados para la medición de investigación y recolección de datos. Cada uno de estos tipos de gráficos, cartograma, pictograma, gráfico de área, gráfico de caja, gráfico de dispersión, gráfico de línea, gráfico circular, gráfico de barra, y cada uno de ellos nos permiten identificar de una manera diferente cada uno de los procesos que vamos a definir. Ya después de haber visto todo este proceso, nos queda más que agradecer a todos nuestros compañeros, amigos, colegas y a todos nuestros estudiantes que deseamos compartir no solo estos conocimientos y estas informaciones que podrán ver en la pantalla de su computador o su teléfono móvil, sino que deseamos socializar, compartir y tener el pan de la enseñanza y los conocimientos día a día. La investigación de mercado en estas unidades 3, 4 y 5 se basan básicamente en lo que es la recolección de datos, la técnica para recolectar datos y la forma de representar los datos.
como hemos visto ya en cada una de los slides que hemos pasado, la representación o recolección de datos son instrumentos que permiten al investigador dejar ver de una manera clara todo lo que son los resultados de una investigación. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este tutorial de estas unidades 3, 4 y 5 de esta materia de investigación de mercado 1, compartiendo con ustedes los métodos de recolección de datos, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y la forma de representar esos datos. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su profesor de mercadeo y de investigación de mercado. Gracias por acompañarme. Deseo que cada día podamos enriquecer nuestros conocimientos y podamos cada día compartir y socializar con nuestros amigos y nuestros colegas todo lo que podamos aprender. Muchas bendiciones y hasta la próxima entrega. Buenas tardes.